Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Jim Sanchilio y estamos en un nuevo vídeo en ¿Qué pasa con Ito? Vamos a ver la historia, cronología, aceptación de la comunidad, evolución de los carries Geo de mandoble, C1, C2, arma y todos los reruns y la historia que está alrededor del personaje Ito, que va a venir ahora junto a Shiori en la primera mitad de la 4.5 dentro de, no sé cuándo veréis este vídeo, unos 3 o 4 días aproximadamente, junto con la llegada del nuevo triple banner, que seguramente os hago un vídeo de qué elegir si alguien está pensando en tirar al nuevo triple banner. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo de los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar del vídeo y el canal. Y vamos con el ¿qué pasa con Ito? Bien, Ito, para empezar, ya sabéis todos que es el rey de los eventos. Cuando vienen eventos con Ito y principalmente de escarabajos, la gente se pone contenta. Han hecho el lore sobre el personaje una especie de mascota sobre los eventos. Creo que ya os habéis dado cuenta. Por otro lado, la historia de Ito comienza en Inazuma, pero antes de la historia de Ito hay que hablar de, por supuesto, Noel. Genshin, una de las cosas que tiene, como hacen muchas otras plataformas, como por ejemplo Netflix, que diréis, ¿qué me estás contando en el vídeo de Ito de Netflix? La cosa es que una cosa muy buena que tiene Hoyoverse respecto a otras empresas de videojuegos, aunque ya todas lo están empezando a implementar y Hoyoverse lleva la delantera, es que utiliza muy bien los metadatos de los propios jugadores y nos utiliza a nosotros mismos como conejillos de indias. E Ito es uno de los casos más claros de esta metodología. Es decir, Netflix ha triunfado porque recoge metadatos de cómo las personas, y esto lo hacen un montón de empresas más, pero hay empresas que lo aplican mejor y peor, de cómo jugamos, utilizamos ciertos personajes, de cómo tratamos o le damos cariño a un personaje, de cómo interactuamos con los recursos, con los materiales, etc. Y básicamente Ito se notó muchísimo el tema de testear muy bien a Noel hasta el punto en el que sepan la manera de poder sacarte un personaje 5 estrellas que pudiera vender, pero posteriormente sacaron a Navia y supieron venderte el Ito triple Geo muy cerrado, gradeando a Noel por un lado, y el Navia fuera del triple Geo de otra manera distinta, haciendo cosas que no hace Ito como números grandes. Entonces Ito empezó con Noel. Noel es el placeholder, el 4 estrellas donde se testeó el carry Geo de mandoble, a ver cómo era la jugabilidad, los golpeos, los equipos de doble y triple Geo, a ver hasta qué techo podía llegar los equipos de Geo. Noel a día de hoy, por el tema de curar, se ha desligado de Ito junto a Furina, y un equipo de Furina, Noel, posiblemente Shiori C1 y un Gorou C6 de último, tiene un equipazo realmente, pero era el placeholder. A partir de ahí, y hubo muchísimos main Noel por el lore, la apariencia y la imagen del personaje, evolucionó y en la 2.7, si no recuerdo mal, llegó Ito al juego. Ito llegó junto a Gorou. Gorou fue el segundo soporte dedicado del juego. El primero fue Sara junto a Raiden en la 2.1 y nos trajeron pues el 60% de daño crítico Geo a C6, más la defensa, más el bono de daño Geo que da previamente a esa C6. Y básicamente lo que hace Gorou fue en ese momento gradear a Noel y generar el equipo cerrado, que hasta día de hoy sigue siendo el mismo equipo cerrado de Ito. Ito en ese mismo momento se habilitó con el Gorou C6, que no mucha gente en ese momento pudo tenerlo, Ito y Albedo, que ya sabéis que existía previamente, y la core de Geo previo a los equipos de Ito se jugaban por un lado equipos de Noel, pero no eran muy populares, ni siquiera muy fuertes, y Noel depende de su C6, y por otro algunos dobles Geos con Xiao y Jutao, pero poco a poco empezaron desde la 1.6 que llegó Kazuha a desplazarse, en el caso de Jutao por el Kazutao, y en el caso de Xiao pues también se jugaban hasta ese momento algún equipo con Bennett, con Xiangling, como para hacer la core del daño brutal piro, y luego Sakarosa como batería o que quizá juntase un poquito para ayudar a Xiao, pero también los Xiao doble Geo, a veces con Ningguang, Albedo, Jin. Se desplazaba un poco a Zhongli si conseguías tener Jin C4. Y aquí llegó el culmen, el primero de los cúlmenes del Geo para los main Geo, el equipo triple Geo de Ito.
No mucha gente tuvo en ese momento a Gorou C6, muchos otros sí. Llegó el cornirrojo de Ito también junto al propio Ito, un arma espectacular, bastante fuerte y sobre todo muy potente para los usuarios de Geo y defensa, que además era un bufo brutal para Noel, aunque Ito venía a techear a Noel bastante. Y ya sabéis la C1 y C2 de Ito, que no está nada mal, y en otro vídeo os he comentado si son fuertes, qué hacen, si merecen la pena, aunque el resumen es que Ito C0 con su arma es mejor que sacar constelaciones de Ito, en el caso puntual del propio personaje. Aquí se armó el equipo de Ito. Ito ya sabéis que funciona a cargados, que tienes que acumular cargas primero con unos básicos y el Ushi. Si golpean a Ushi también te da cargas, y cuando acumulas estas cargas haces cargados, los que hace Ito, muy divertidos y poderosos. Y el equipo de Ito directamente, una vez apareció, si hablábamos de Ito C0 con Gorou C6, llegó literalmente a posicionarse en una categoría de monoelementales bastante poderosa en el juego. Ito como carry individual tuvo un tiempo y lo sigue teniendo, aunque han aparecido equipos que han sobrepasado equipos de Ito, como la mayoría de equipos Dendro, como los equipos de Nubilet y como algunas combinaciones nuevas que no conocíamos, o equipos de Furina. Pero básicamente Ito en ese entonces, cuando no existía lo que acabo de mencionar y mucho menos el Dendro, quedaba literalmente de la 2.7 hasta el Dendro nada de nada para que volviese a llegar el Dendro, básicamente teníamos un equipo que podía rankearse e ir directamente al top 5 del juego si teníamos en cuenta la core y teníamos en cuenta el C6 de Gorou. Aparte de eso, con este equipo de Geo, como todos vosotros queréis que mencione en el vídeo, existía y se jugaba, y de hecho la variante más popular no era el triple Geo, era el cuadra Geo. La gente quería aprovechar al Arconte, a Zhongli, y quería ponerlo en un equipo porque no tenía equipos donde fuese best in slot, tenía equipos donde te ayudaba y te resolvía, a cambio de perder daño, quitar un personaje importante, una supervivencia mucho más fácil y sencilla para la gente que tuviese dificultades en el juego. Y apareció el porno Geo, que principalmente lo juegan Putupao y Rankais y les gusta un montón a ellos dos. Alguna persona más me diréis, bueno, pero también juega otra persona y no lo ha dicho en el vídeo. Puede ser, o sea, no me sé de memoria, pero sé que incluso Rankais se colaboró una vez con Putupao para mostrarle el equipo y tal, en una mini sección que tenía. El caso es que, como se comentó mucho en aquel entonces, como a veces ocurre con cosas en Genshin que parecen obvias o alguien comenta algo distinto, hubo un poco de controversia. Comentamos varios creadores que la mejor variante era sin Zhongli y con un personaje que te aplicase mucho elemento para generar cristalizados, pero que también fuese un sub DPS que te diese batería y un daño como sub DPS que superase ese 20% baja resistencia de Zhongli, que tampoco era tantísimo daño extra del equipo. Y efectivamente, a día de hoy, después de tanto tiempo, los equipos triple Geo sin Zhongli definitivamente son y eran, porque no han cambiado muchas cosas, mejores. Esto no es radical, se puede jugar el cuadrageo y es un equipo espectacular. Mucha gente se divierte y se divertirá con el cuadrageo, y básicamente es una cosa puntual de aquel entonces, parte del vídeo de Ito. Posteriormente, Ito fue el rey del Geo, pero también, como todos y todas sabéis, básicamente el que el equipo sea tan cerrado, que dependa bastante de la C6 de Gorou, y que los abismos hubieran pasado de unos abismos donde normalmente hemos podido usar los equipos de Ito a abismos más restrictivos donde te obligaban a usar cierto elemento, cierta mecánica, cierto arma, cierta cantidad de enemigos o un solo enemigo que tenía fases. Los equipos que dependen de un burst con todas las ultimates han empezado a flojear, y es el caso de Ito. Porque muchos de los abismos, como te ponen muchas waves de enemigos o enemigos que aparecen y desaparecen sin dejarte una apertura tan clara como para burstearlos, básicamente hace que los equipos que puedan hacer un daño continuo y constante durante la rotación sin depender tanto de las ultis hayan mejorado y crecido, como principalmente dos de los mejores equipos del juego, que son Hyperbloom y los equipos de Nubilet, que no dependen de tantas ultis para hacer un daño continuo elevado. Entonces Ito ya no solo empezó a perder popularidad, a pesar de que no perdió el poder que tenía ese equipo, por un lado por ser tan cerrado, por otro dependía un poquito la C6 de Gorou o quizá de algún arma salvaje, un cornirrojo en Ito, y por otro por el enfoque de los abismos. A día de hoy el equipo de Ito sigue siendo muy poderoso, quizá ya no entra al top 5 de mejores equipos del juego, en su momento cuando salió llegó a entrar, pero lo que pasó es que esta tendencia negativa generó que pues Genshin o Hoyoverse todavía esté trabajando en el Geo, y sin embargo, y creo que todos y todas, hasta los que jugáis Geo, estáis de acuerdo, todavía el Geo no está consolidado en Genshin Impact. Todos los elementos tienen su lugar,
su rol, el aporte al combate del juego, y sin embargo el Geo sigue desplazado y no terminan de hacer que funcione. Porque aquí llega la historia de Navia, que también es mandoble, también es carry y también es Geo. Por eso el que pasa con Itto está muy ligado también a esta evolución del elemento Geo. Navia, en resumen, es una especie de Itto que, como expliqué techeando, hablando de C2 y Arma, o incluso comparando C0 con Arma, que es la mejor opción para Itto y para Navia, Itto sigue teniendo más potencial si hablamos del equipo cerrado con Gorou C6. Pero Navia se le queda bastante cerca, tiene números grandes que le gusta a la gente, es waifu, que esto le da más 20.000, y yo creo que básicamente los jugadores y jugadoras de Genshin al final esto es una cosa que ya han demostrado a nivel numérico, cuando un personaje es waifu y cuando no, y tiene la versatilidad de jugar en más equipos, es decir, Navia ha power creepeado a Itto, no en el significado exacto de la palabra power creepear, pero a nivel de poder, que viene el tema del power, no ha mejorado a Itto por nada prácticamente, pero a nivel de todo el resto de aspectos alrededor de un personaje que no solo sean el poder y todos es todos, Navia sí ha mejorado a Itto, ya que, como digo, a la gente le gusta ver números grandes, es waifu, se puede jugar dentro y fuera de triple Geo, es decir, si tienes una Navia no te hace falta un Itto porque podrás jugar los mismos equipos de Itto si algún día tienes Gorou C6, y además, en la historia del Geo y la historia de Navia, que van muy ligados, como nunca terminó de consolidarse el elemento Geo ni de saber su función, el principio, y como veis es una contradicción gigante en el juego, el Arconte Geo funciona con vida para más escudo, pero el resto de personajes Geo van con defensa, como Albedo, Noel, Itto, Gorou, Ningguang, Shiori incluso también usa la defensa. Sin embargo, Navia usa solo el ataque. Entonces no tienen claro cómo va el Geo, y ahora Shiori, que es el siguiente paso en el escalafón de la evolución del Geo, va con ataque y defensa mixtos, tanto para poder implementarse a todos los Geos anteriores, menos el Arconte Geo, que debería ir con defensa, ¿no? Por lógica. Y por otro lado, con ataque para implementarse los equipos de Navia y beneficiarse de Bennett y otros bufos de ataque. Con lo que, ¿qué pasa con Itto? Número uno, que el elemento Geo sigue sin estar consolidado y sigue sin tener un rumbo claro, y es a día de hoy en Genshin el elemento menos jugado, menos elegido por los jugadores y menos popular en general, que no significa que sea malo ni nada, sino que en comparación con el resto, pues quizá lo tratan de trabajar más y aún no dan con la tecla para que funcione al igual que el resto. Itto se ha visto a la sombra de Navia, no solo por techos y daño, sino por todo lo demás, porque en techos y daño gana, pero solo gana en eso, y quizá los jugadores prefieren todo el resto de cosas por encima. En la balanza gana más la versatilidad, los números grandes, que se pueda jugar dentro y fuera del mismo equipo, todo este resto de cosas. Y básicamente Itto a día de hoy, si ya ha venido tendencia negativa enorme, posiblemente solo siga tirando por este personaje las personas que quieran terminar de sacar su C1, su C2 o su C6, quien se lo plantea a largo plazo, y personas muy amantes de ese equipo nicho del porno Geo o del Itto triple Geo básicamente, pero seguramente Itto sea uno de los primeros personajes que se vayan a este otro banner permanente cuando rote, porque no sabemos aún la duración ni la rotación de este banner, si será de una versión, de varias versiones, si va a estar ahí 2, 3 versiones el banner nuevo, etc. Así que lo que pasa con Itto a día de hoy es Navia, es la tendencia negativa de su equipo y del elemento Geo, y básicamente que tiene un buen arma, pero realmente ese arma lo aprovechan él, Noel y Eula puntualmente, porque Eula también gana más defensa cuando tira la elemental cargada, por si no lo sabíais, pero no beneficia su ulti. Y parece un buen mandoble, pero la pasiva realmente no la aprovecha tanto algunos personajes que no dan ataques normales o cargados. Así que esta es la trayectoria de Itto. Esto es lo que pasa con Itto. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos los directos aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis. Y chaito. Suerte a quien es chaito. Suerte a quien vaya a tirar por Itto.